La historia de la linterna mágica. Mucho antes de que la linterna mágica proyectara su cono luminoso sobre las cabezas de admirados espectadores, la humanidad ya conocía las imágenes hechas de luz y de sombra. Esta bola de metal perforada, en la que arde una lamparilla que permanece en posición vertical, incluso mientras la bola gira, puede ser considerada como el proyector de sombras más antiguo del mundo. Con base en diversos documentos, marionetas que han sido conservadas hasta nuestros días y tradiciones transmitidas a través de generaciones, hoy podemos hacernos una idea de cómo funcionaban los juegos de sombras javaneses, turcos y chinos, de cómo eran las figuras de miembros articulados, artísticamente moldeadas en cuero de búfalo o en piel de asno, pintadas con colores transparentes y que aparecían a través de una lámina mate de hoja de pergamino. De acuerdo con una creencia popular china, la sombra sería el alma viviente del ser humano. Echando mano de este medio análogo a nuestro actual cine, predicadores ambulantes del siglo I a.C. ilustraban la historia de su pueblo para mostrarla a un amplio público. Las primeras informaciones precisas sobre la existencia de aparatos capaces de proyectar sombras en la pared se remontan al año de 1420. Tan solo con las lentes de cristal, oculares y objetivos pudieron proyectarse en una lámina blanca imágenes de objetos radiantes, iluminados. El descubrimiento de la linterna mágica, descrita por primera vez por el padre jesuita Athanasius Kircher, tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII. Si bien ni los aparatos ni las imágenes de la linterna pudieron ser conservados, existen pruebas de que el primer astro creado por la linterna mágica fue Satanás. Sin embargo, si regresamos a los albores de la historia cultural de la humanidad, hallaremos señales de que el descubrimiento de la linterna, siempre rodeado del mayor misterio y posteriormente olvidado, es más antiguo de lo que se supone. Según una leyenda basada en hechos del Antiguo Testamento, el profeta Elías y el rey Salomón ya conocían el secreto de la lámpara mágica. La hechicera de Endor, al ser consultada por el rey Saúl para que le descubriera su futuro, al parecer proyectó la imagen del profeta Samuel sobre una blanca nube de humo que se elevaba de su caldero, lo que consiguió empleando una primitiva linterna mágica. De aquellos tiempos remotos, sembrados de leyendas, es poco lo que se sabe sobre esta misteriosa ciencia. No obstante, ya en aquellos oscuros umbrales de la historia, hubo al parecer iniciados, depositarios de muchos secretos, a los que se atribuían virtudes sobrenaturales. Se trataba principalmente de sacerdotes supuestamente dotados de poderes mágicos y que ya estaban al tanto de cosas que tan solo siglos más tarde serían descubiertas por medio de escritos. El principio de la linterna mágica se basaba simplemente en una fuente de luz colocada dentro de una caja. Los rayos de luz emitidos por esa fuente son reflejados y dirigidos por un espejo cóncavo. Para obtener una imagen correcta, los discos de proyección debían ser colocados invertidos en el soporte. El perfeccionamiento del invento de Kircher, cuyos fundamentos eran en general poco conocidos, posibilitó a los más diferentes prestidigitadores y magos la realización de sus más exitosos números. El más famoso ilusionista de fines del siglo XVIII
fue un belga llamado Robertson. Sus engañadoras imágenes rodaban y fluían de una caldera llena de agua hirviendo y humo de pólvora maloliente, acompañadas por doblar de campanas, campanas que tocan a muerto, ruido de cadenas que se arrastran y estrépito de truenos. Robertson fue el primer regisseur especializado en imágenes de horror. Sus ideas se convirtieron en la gran sensación en el París de aquella época. Las mujeres se desmayaban. Los hombres desenvainaban sus espadas. Los espectadores de las primeras filas sufrían un verdadero shock. Colocada sobre un soporte móvil, la linterna mágica podía ser dirigida hacia adelante y hacia atrás, con lo cual las imágenes se agrandaban o empequeñecían. De esta manera, la imagen era virtualmente llevada al encuentro del espectador. Para evitar que se produjeran ruidos molestos, las ruedas del fantascopio eran dotadas de neumáticos de goma y engrasadas convenientemente. Por el mismo motivo, el encargado de la proyección debía quitarse los zapatos. Simultáneamente con la linterna mágica, se fue desarrollando toda una serie de juguetes ópticos, capaces de aprovechar la capacidad del ojo humano de retener por fracciones de segundo las imágenes registradas por la retina. Las imágenes pueden seguir siendo vistas un décimo de segundo después de su desaparición. Al hablar de juguetes, nos estamos refiriendo a objetos destinados a los niños, solo que en el momento de su aparición divertían también a los adultos. Desde las fantasmagorías de Robertson, se optó por emplear 2 linternas mágicas en la proyección de imágenes nebulosas. Se las ajustaba de tal modo que sus imágenes se encontrasen en la pantalla y coincidiesen plenamente. Para conseguir este efecto, un obturador metálico tapaba la imagen de una de las 2 linternas, mientras liberaba la de la otra. El acoplamiento de ambos aparatos permitía mover y sobreponer diferentes imágenes. Las ventanillas del obturador posibilitaban además la superposición de 2 imágenes y un corte rápido. En combinación con las imágenes móviles de vidrio y efectos adicionales, surgieron los primeros cortos dramáticos. Los diversos tipos de estroboscopios del año 1830 permitieron captar y reproducir movimientos inexistentes. A través de las fisuras de un disco de papel en rotación, se podían observar en el espejo las imágenes dibujadas en el borde de un segundo disco cambiable de menor diámetro. En el caso del Polyrama Panopticum,
Un simple acoplamiento colocado entre dos espejos permitía que la luz incidente fuese proyectada alternadamente sobre dos imágenes en color litografiadas. Las escenas variaban de acuerdo con el tipo de iluminación. La primera imagen de una escena diurna fue iluminada por delante, pero al cerrarse el espejo delantero, se abría automáticamente el trasero, a través del cual la segunda imagen se tornaba transparente por la parte de atrás. De esta forma se obtenían sorprendentes y encantadores efectos. Un cuarto de siglo después de la invención del cinematógrafo, aún seguían existiendo los antiguos juegos de sombras, bajo la denominación de cine de sombras. Por detrás de un telón transparente, las siluetas dibujadas en un rollo de papel son desenrolladas en dos fases. Las figuras exhibidas son, en su mayoría, de músicos disfrazados y máscaras, números de circo con payasos o alucinadas carreras sobre ruedas. En el mundo multicolor de los juegos ópticos surge por vez primera la estilización en blanco y negro, pero también la linterna mágica muestra su predilección por los juegos de sombra. El eidoscope, conocido en español como eidoscopio, estaba constituido por dos discos perforados que giraban en sentido contrario y proyectaban retículas animadas. La popularidad de estos juegos de sombra en blanco y negro puede comprobarse en la gran cantidad de imágenes animadas de origen inglés. Se trata de figuras recortadas en hojalata, cuyas articulaciones estaban fijadas a una placa de vidrio, de manera que pudiesen ser manipuladas como marionetas. El enlace o la separación de programas individuales eran producidos generalmente por las imágenes de los rollos de papel. Los discos de vidrio colocados en anillos de latón eran movidos en sentidos opuestos por dos correas de transmisión. Surgían así dibujos de vivos colores y rápida sucesión que se expandían e inmediatamente volvían a contraerse. En el tambor mágico conocido como praxinoscopio se colocaban cintas de papel que contenían de 12 a 18 cuadros dibujados. La creación de estos singulares espectáculos que divertían por igual a niños y adultos y que transcurridos 150 años siguen deslumbrándonos
exigía una alta dosis de imaginación. El desarrollo de estos aparatos se produjo sin perseguir metas concretas. Cada inventor aprovechaba lo realizado por sus antecesores e intentaba perfeccionarlo. De esta manera fueron surgiendo aparatos cada vez más perfeccionados para la captación y la reproducción de los movimientos. El praxinoscopio de Renault fue el primer aparato capaz de exponer óptica y no mecánicamente el fluir de las diferentes fases de un movimiento, con el empleo de un espejo giratorio. En el espejo se reflejaban, procedentes del tambor, no solo las imágenes dibujadas sobre fondo negro, sino también el fondo escénico, que así podía ser visto sobre el marco del proscenio mientras transcurría la acción. Las imágenes de Renault las pintaba él mismo. Su praxinoscopio obtuvo un rotundo éxito comercial, convirtiéndose prontamente en juguete predilecto de los niños y abriendo a su inventor la posibilidad económica de desarrollar el sistema de proyección. Desafortunadamente, el praxinoscopio de proyección no pudo ser conservado hasta nuestros días por culpa del propio Renault, que no supo adaptarse al acelerado progreso técnico de la época. Amargado por el hecho de que no le fueran reconocidos sus méritos en la labor de aproximación a la cinematografía, destruyó todos sus aparatos y cintas, cuyos despojos arrojó lleno de ira al Sena. La época de la ciencia pictórica también fue representada por la linterna mágica. Correspondiendo al interés del público, la linterna describió los sistemas ptolomeico y copernicano, así como el fenómeno del eclipse del Sol. La mecánica celeste se convirtió en tema cotidiano. Ya hacía mucho que nadie se asombraba por el hecho de ser la Tierra redonda y girar en torno a su eje. La gente estaba ávida de conocimientos y se interesaba por la astronomía, la geografía, la geología y la arqueología, por el mundo ante y postdiluviano. Se sentía partícipe de acontecimientos tan significativos como las arriesgadas expediciones marítimas, el descubrimiento de nuevos mundos, la conquista del Polo Norte y de las profundidades marinas, los viajes de investigación al África Central y al interior de Siberia, las expediciones arqueológicas a Egipto y el hallazgo de tumbas faraónicas. La linterna mágica alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX.
Su caja, que era de lata, pasó a ser de madera de caoba, con forro interior de asbesto. Además, fue dotada de una lente convergente y de un avanzado sistema óptico con enfoque mejorado y una fuente de luz más potente. Estos recursos se convertirían en condición básica para las proyecciones en salas de espectáculo, como respuesta al creciente número de espectadores que acudían a las funciones. Esta masiva asistencia obligaba a un distanciamiento cada vez mayor entre la linterna mágica y la pantalla de proyección. La lámpara de petróleo, cuya llama era blanqueada con una solución de alcanfor y aceite, se reveló como muy ventajosa. Luego aparecieron otras fuentes de luz. El mechero de argento brindaba una luz más clara y homogénea. Le siguió la luz de calcio, el gas y, por último, la luz eléctrica de la lámpara de arco. También llegó a disponerse de una concentración luminosa que propiciaba una reproducción clara, nítida y ampliada 50 veces. Al poco tiempo, las imágenes humorísticas animadas se adueñaron del mercado. Sobre el proceso de creación de pinturas hechas a mano para la linterna mágica, se publicaron muchos manuales que han llegado a nuestras manos. Sin embargo, hasta hoy no se sabe quiénes fueron los pintores. Algunas cifras pueden darnos una idea de la oferta de pinturas para los aparatos de proyección de que se disponía en Alemania alrededor de 1900. Entre los mayores abastecedores se destacaba la empresa Liesegang de Düsseldorf, con 30.000 pinturas, y la Augment Talbot de Berlín con 20.000. Pero esas cantidades eran superadas ampliamente por los productores ingleses, tales como Newton y compañía de Londres con 150.000, o la E.G. Wood, también de Londres con 200.000. Semejante cantidad de cuadros para las linternas mágicas no podían obviamente ser elaborados a mano. Decisivo resultó entonces el surgimiento de la impresión a colores primero y de la fotografía a colores a continuación. Alrededor de 1880, los artistas de la proyección eran auténticos showmen. Debían conocer las preferencias del público para poder atenderlas. La personalidad, la habilidad y el talento del artista constituían también un importante factor. El dominio de los múltiples recursos de proyección, el conocimiento a fondo del funcionamiento de la máquina, permitía a estos hechiceros de la imagen la creación de movimientos coherentes que hasta entonces no existían, lo que lograban en doble o múltiple proyección, rematándolos de una manera que aún hoy sigue despertando nuestro asombro.
escondidos detrás del telón de proyección, un grupo de músicos y los sonidistas acompañaban cada noche las imágenes proyectadas, provocando carcajadas, despertando el miedo o arrancando las lágrimas de los espectadores que llenaban las salas de exhibición. Las series de imágenes continuadas no pueden ser ya reconstruidas debido a que los títulos que les fueron añadidos son imprecisos y poco fidedignos. Pero llegó el día en que la luz, creadora de la sombra, elemento maravilloso y lleno de misterio, dejó de ser algo insondable. Fenómenos hasta entonces enigmáticos e inexplicables se hacen comprensibles gracias a los continuos descubrimientos, pierden su apariencia sobrenatural. El desentrañamiento de la luz rompió el encanto de la linterna mágica. Si bien es cierto que su temblorosa imagen aparecía cada vez con mayor frecuencia durante las conferencias de las sociedades científicas y bajo las toldas de los parques de atracciones, aún nadie podía afirmar con certeza: esta noche vamos al cine. La última etapa de perfeccionamiento de la linterna mágica, en vísperas de la invención del cinematógrafo, estuvo representada por complicados aparatos de 2 o 3 planos, en los que la función de superposición de las imágenes fue asumida por un mecanismo que dosificaba una mezcla de oxígeno y gas combustible en el interior de una lámpara. Después de que los hermanos Lumière lograran perfeccionar la ilusión óptica y simular mejor los movimientos, si bien solo en blanco y negro, la técnica de superposición de la linterna empezó a declinar. Cesó la fascinación de las imágenes animadas. La época de oro de la linterna se precipitó en el olvido. Hoy son pocos los que saben que hubo un tiempo en la historia del espectáculo en que salas con capacidad para 1000 espectadores eran abarrotadas noche a noche para asistir a una exhibición que era ilustrativa y entretenida al mismo tiempo. Podía tratarse de un teatro berlinés o parisino o del legendario Politécnico londinense. Para nosotros, la historia de la linterna mágica representa apenas un paso en el camino que había de conducir al cinematógrafo. Algo así como un hijastro de nuestras ciencias de la comunicación. Devaluada y preterida, la linterna cubre una etapa sepultada de la historia del arte y la civilización, sin que aún se le haya otorgado el reconocimiento que se merece. Gracias a los esfuerzos de coleccionistas y aficionados del mundo entero, ha sido posible la reconstrucción de ejemplares casi perdidos de lámparas mágicas y juegos ópticos. Para muchos de nosotros, un entrañable testimonio de tiempos idos.